Y verdaderamente, ¿cómo nosotros podemos dejar de proclamar, verdad, la misericordia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos dejar de anunciar su grandeza? Ah, si la hemos experimentado en nuestras vidas, amén. Hace casi 36 años que yo me encontraba vacío, desesperado, y apenas tenía 18 años y ya la vida se me había colapsado a mi alrededor. No tenía sentido ya, estaba pues decepcionado de todo y no le veía yo por qué vivir. Ya no tenía motivación. Según yo ya había probado todo lo que podía ofrecerme felicidad, ¿verdad? Conforme el mundo lo pintaba. Y nada de eso había satisfacido mi corazón. Y a la edad de 18 años, por fuera enseñaba una cosa, pero cuando estaba solo yo sabía que estaba miserable, que había un vacío en mi corazón y que nada de lo que andaba haciendo allá afuera con mis amigos, mi familia, podía llenarlo. Y en mi desesperación, solo, como lo he compartido otras veces, en un camper de un troque, ahí vivía, clamé a Dios, ¿verdad? Por un lado estaba la inquietud de quitarme la vida, porque me venía ese pensamiento: no tiene chiste vivir, o sea, que ya probaste todo lo que según da felicidad y nada te llena, entonces ya no tiene sentido, haz lo que muchos hacen, quítate la vida. Pero por otro lado estaba, ¿verdad?, otra voz que me recordaba las palabras de mi padre, que ya se había entregado a Cristo, ¿no? Y él me repetía un versículo, porque él me veía y él me conocía. Decía: te ves cansado, entrega tu vida a Jesús, Él te puede dar la paz que necesitas. Y yo me rebelaba, no quería, ¿no? Pero por dentro yo sabía que sí estaba así, pero no entendía yo mismo lo que estaba pasando en mi corazón. Pero en ese momento clamé a Dios y le dije: no sé si existes o no existes, pero si existes, como dice mi papá, le dije: cámbiame, porque ya no puedo seguir así. Y solo Dios sabe el corazón, ¿verdad? Porque yo creo que fui sincero, porque desde ese momento mi vida, o sea, es difícil explicarlo en palabras, lo entiende el que ha sucedido esto en su vida, pero en ese momento mi vida fue transformada por completo. Y ahí solo tuve un encuentro con Jesús. Después de salir de ese camper ya todo era diferente. Y lo he repetido muchas veces, hasta el perro que me cae gordo ya lo quería. Pero eso es lo que hace Jesús. Y son 36 años de caminar con Él y a pesar de que yo sigo fallando, sigo tratando de hacer su voluntad y quedo corto, te puedo decir que Él ha sido fiel. Él cumple sus promesas. Él siempre está con nosotros. Él tiene misericordia, Él es bueno. Y no hay un lugar mejor en el cual yo pueda estar que en una relación con Dios a través de mi fe en Cristo Jesús. Y digo, ¿cómo no vamos a hablar de su amor? ¿Cómo no vamos a compartir esta verdad con las demás gente? Ahora, sabemos que como yo estaba renuente y rebelde cuando mi papá me hablaba y otros me hablaban, así hay muchos, porque no entienden, no conocen. Esto es una locura para la gente que no se ha abierto, ¿verdad?, su corazón y que espiritualmente todavía no entiende. Esto es una locura. Pero para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿verdad?, es poder de Dios para salvación y para transformación. No hay nada que Jesucristo no pueda cambiar y transformar. Tu vida puede estar volteada de cabeza y tal vez a la opinión humana no tiene remedio, pero déjame decirte que si tú le das la oportunidad a Jesús,
Él puede cambiarla, Él puede transformarla. Por más desértico que se vea tu situación, Él lo puede convertir en un hermoso jardín, porque Él es así. Él tiene el poder, Él es Dios. Él hizo la luna, el sol, las estrellas y todo. Para Él no hay nada imposible, pero es necesario que dice que el que se acerca a Él crea que Él existe. Es necesario la fe. Es lo único que pide. No te pide que pagues una cantidad o que seas una persona que no eres, o que Él solamente quiere que creas en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para acercarse a Dios se tiene que creer que Él existe y que Él galardona, recompensa a aquellos que le buscan de todo su corazón. Amén. Y bueno, pues así vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy. Estamos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Nosotros aquí buscamos enseñar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, porque creemos que de esta manera nosotros podemos comprender más lo que Dios nos habla en su palabra, y es lo que queremos hacer para que nos ayude en nuestro caminar con Cristo. Amén. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 10, verso 16 al 22. La semana pasada, ¿verdad?, veíamos del 11 al 15, ahora vamos a ver del verso 16 al verso 22 del capítulo 10 de Mateo. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos adorarte, bendecirte. Señor, gracias porque somos bendecidos a través de hacerlo, y es un privilegio, Señor, como hablábamos en la mañana, poder venir delante de ti y rendirte adoración como el único Dios verdadero que tú eres. Ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tú, a través de tu Espíritu, Señor, tome control, dirija mis palabras, mis pensamientos, y, Señor, hables a nuestros corazones. Tú conoces el corazón de cada uno, sabes nuestra necesidad. Te pido, Señor, que tu Espíritu traiga claridad, traiga bendición, traiga, mi Dios, enseñanza a nuestros corazones, y nuestras vidas sean edificadas y crezcan espiritualmente al entender más, Señor, cuál ha sido nuestro llamado como hijos, que aunque, Señor, hemos sido más que bendecidos y tenemos la promesa de la vida eterna, y un día reinaremos contigo para siempre en la eternidad, Señor. Mientras estemos en este mundo, Señor, aunque podemos experimentar tu gozo, tu paz, tu sabiduría y todo lo que tú nos das, y sabemos que estás con nosotros y nunca nos dejas solos como tú prometiste en tu palabra, también sabemos que tu palabra nos dice que como seguidores de Cristo vamos a experimentar dificultades, sufrimientos, Señor, y persecución por causa de la verdad que tú has revelado a nuestras vidas, Señor.
Y Señor, ayúdanos a entender esto, ayúdanos a abrazar esto. Señor, ayúdanos a comprender que es parte de nuestro caminar, pero es solamente, mi Dios, un tiempo en el cual tenemos el privilegio de pasar por esto, aunque humanamente no lo veamos así, pero es un privilegio poder compartir de los sufrimientos de Jesucristo y así poder seguir dando testimonio de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, abre nuestros corazones. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, este pasaje que acabamos de leer sigue siendo parte del discurso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a sus discípulos, cuando Jesús los estaba preparando para ellos salir a ministrar, para llevar el mensaje del Evangelio. Vemos que Jesús toma el tiempo para instruir a sus 12 apóstoles para esa misión que Él les estaba encomendando. Y eso lo veíamos, ¿verdad?, del Mateo 10, versos 5 al 15. Ahí veíamos, ¿verdad?, cómo Jesús está dando instrucciones, ¿verdad?, de qué deben de hacer ellos en esta misión que Jesús los está mandando. Pero vemos que también después de darles instrucciones, ahora Jesús va a darle advertencias, ¿verdad?, a sus discípulos, advertencias que ellos tienen que tomar en cuenta, porque esta misión no solamente implica obediencia a las instrucciones de Jesús, sino también Jesús quiere estar seguro de que ellos entiendan que aunque ellos obedezcan y cumplan con la misión que Jesús les está encomendando, eso no les va a evitar que haya oposición a su mensaje, no les va a evitar que ellos sean perseguidos por lo que están ellos anunciando de Jesús, ni tampoco les va a evitar que sufran por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y no siendo suficiente eso, Jesús también les va a asegurar, a dejar claro que aún ese sufrimiento y esa persecución y esa oposición no solamente la van a experimentar de la gente en lo exterior, sino aún lo van a poder experimentar en su misma familia. Amén. En su propia familia van a tener esta clase de oposición y de sufrimiento y de persecución. Sabemos que cuando uno habla el Evangelio, hay personas que reciben el mensaje y hay otras que no. Entonces, Jesús quería que ellos también entendieran que algunos iban a recibir el mensaje, no todos, la mayoría no, pero ese era el costo de anunciar el reino de Dios, ¿verdad? El costo era que sus discípulos, ¿verdad?, debían disponerse a cumplir con la misión encomendada, aún que tuvieran que pasar por todas estas cosas, ¿verdad?, que no son fáciles de pasar como ser humano, porque uno puede decir, bueno, pues yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me va mal? ¿O por qué hay oposición? ¿O por qué, verdad, me persiguen por hacer lo bueno? Si debería las autoridades perseguir a aquellos que andan haciendo lo malo, pero yo estoy anunciando algo bueno. Pero la cosa es que la gente que está en pecado, que está atada por el diablo, no puede verlo como bueno, lo ve como algo que atenta contra algo que a ellos les gusta, ¿verdad? Contra su libertad de hacer lo malo, contra su libertad de hacer lo que ellos quieren, sin obedecer a Cristo. Entonces eso causa molestia, eso causa enojo, y eso, ¿verdad?, trae, ¿verdad?, de alguna manera oposición, y trae persecución, y trae sufrimiento para aquellos que se disponen. Entonces Jesús los estaba mandando a esta misión. Ahora, vemos que
lo que enseña la Biblia aquí que estamos viendo, porque lo estamos leyendo, no son mis palabras, sino lo que dice la palabra de Dios, vemos que lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos no tiene nada que ver con algunos de los evangelios que se están, ¿verdad?, enseñando en este tiempo, ¿verdad? Porque algunos anuncian que si tú vienes a Cristo, todo va a ser felicidad. Y aún hasta le ponen, pare de sufrir, ¿verdad? Y no, esa es una mentira. Esa es una mentira, hermano. Ahora, que ese evangelio, ¿verdad?, que dice que pare de sufrir y que vas a tener una vida, si vienes a Cristo, una vida que va a ser pura prosperidad y pura felicidad. Y si no es porque no tienes fe, eso es una mentira, no es la verdad bíblica. Amén. Pero el ser humano que no le gusta oír que siempre va a ser feliz o que va a prosperar o que no va a sufrir, ¿a quién les gusta el sufrimiento? A nadie. Entonces muchos son engañados por esos falsos evangelios, pero cuando tú vas a la palabra de Dios te encuentras que ese no es el evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo aquí advierte lo que va a suceder, aunque tú estés llevando el evangelio, ¿verdad?, verdadero, aunque tú estés hablando la palabra de Dios, aunque tú quieras nada más con esto hacerle bien a la gente no lo va, la mayoría de la gente no lo va a recibir como es. Amén. Y Jesús quiere que entiendan eso. La misión que Jesús les estaba encomendando a sus discípulos, ¿qué era? Llevar el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el mensaje del reino de Dios? Bueno, representa las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? ¿Verdad? Que Dios ha extendido su gracia y misericordia para que el pecador que está separado de Dios, que está enemistado con Dios, que está en condenación, pueda venir a la luz y la verdad de Dios, ¿verdad?, la cual puede hacerlo y ayudarlo a regresar a poder tener la relación correcta con Dios como Dios intentó desde el principio, cuando creó a la humanidad. Eso es lo que puede hacer las buenas nuevas. Ese es el mensaje del reino de Dios. Que aunque merecemos el infierno, que aunque estamos en condenación, que aunque somos pecadores y no merecemos nada, Dios está dando la oportunidad a través de Jesucristo de yo poder reparar mi relación con Dios, reconciliarme con Dios y poder tener comunión con su presencia. Y aparte de eso, poder tener la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio. Pero a pesar, hermano, de la importancia de este mensaje, a pesar del valor que este mensaje tiene, que esta buena noticia, ¿verdad? Veíamos en la enseñanza pasada, el domingo pasado, que Jesús les advierte y es claro ante sus discípulos que va a haber dos tipos de respuesta. Va a haber aquellos que aceptan y aquellos que no aceptan este mensaje. Entonces, unos lo recibirán y otros lo van a despreciar. Y ellos tienen que estar preparados para confrontar cualquiera que sea la respuesta de ese mensaje, así como tú y yo. Vamos a llevar el mensaje del evangelio, vamos a compartir las buenas nuevas, porque es lo que se nos manda, pero de ahí tú y yo tenemos que entender que unos van a aceptar y otros no. Y eso tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para que no te desilusionen, no te desanimen, no te enojes, no nada de eso. La salvación es de Dios y Dios es el único que la puede hacer en el corazón del ser humano. Tú y yo solamente somos mandados a compartir las buenas nuevas del evangelio, ¿verdad? A hablar de Jesucristo. Eso es lo que se nos manda a nosotros. Entonces, en la enseñanza, ¿verdad?, de hoy, Jesús advierte sobre el sufrimiento, la persecución, ¿verdad?, aún entre la familia por causa del nombre de Jesucristo. Si hay algo que la gente, ¿verdad?, no puede y causa tanto problema, es cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Tú puedes mencionar otra religión, eres budista, eres esto, el otro, todo está bien, somos, pueden llevarse como nada, pero tú nada más mencionas el nombre de Jesús y eso ya... Ahí ya hay un problema, amén. Entonces, eso causa no nada más problemas ante los demás, sino aún, como Jesús les está advirtiendo aquí, puede causar problemas aún en tus seres queridos, entre tu familia, en lo íntimo. Y vamos al verso 16, que leíamos en nuestro pasaje, dice, he aquí,
yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo primero que tenemos que notar ahí que dice yo. ¿Quién es yo? Jesús, ¿verdad? Yo os envío. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que esta misión de ir y proclamar el evangelio no es algo que se debe tomar como una sugerencia, sino es un mandato que Jesús les estaba dando a ellos, que ellos debían de hacer como seguidores de Cristo, ¿verdad? Es un mandato, ¿verdad? Y para todo verdadero discípulo, todo verdadero creyente en Cristo, debe significar lo mismo. No es una sugerencia, tú debes de compartir lo que has recibido, debes de anunciar el reino de Dios, debes de compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Porque si tú te consideras un discípulo, un seguidor de Cristo, tú tienes la misma responsabilidad que se les estaba encomendando a ellos, de compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermano, dice, yo os envío. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, hermano, nosotros como creyentes o gente que empieza a venir a la iglesia, le fascina la iglesia, la idea de que Jesús es su Salvador, de que Jesús murió por sus pecados o que Jesús les da vida eterna. Y es bueno, es verdad, es lo que la palabra de Dios dice, pero cuando se habla de que Jesús es su Señor, ya allí como que, quién sabe, ¿verdad? Porque Señor significa que Él tiene la autoridad sobre tu vida. Y que tú te tienes que someter a lo que Él te está diciendo, a lo que Él te está mandando, a lo que Él te está enseñando. Y entonces no van cosas separadas. Si Jesús es tu Salvador, tiene que ser tu Señor. Va junto. No puede ir separado esto. Entonces, hermano, como verdaderos discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, los 12 que estaba preparando ahí Jesús para mandar, debían obedecer, ¿verdad?, a Jesús y ir a llevar el mensaje que Él les estaba diciendo. Entonces, Jesús, como les digo, quiere poner en claro que esta misión, aunque les ha dado poder para echar fuera demonios, les ha dado poder para sanar enfermos, les ha dado poder para resucitar enfermos, a pesar de todo esto, esta misión implica dificultad. Esta misión implica peligro, ¿verdad? No va a ser nada fácil y por eso dice, como ovejas, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús por medio de esto? Con esto lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos era que las condiciones y el ambiente que se encontrarían al proclamar el reino de Dios sería hostil. O sea, que encontrarían oposición, violencia, enemistad por causa de anunciar el nombre de Jesucristo. Eso pasaría. Entonces, en otras palabras, Jesús les está diciendo que aunque tú estés haciendo lo bueno, aunque tú estés obedeciendo a Dios, hay la posibilidad de que en lo que tú estás obedeciendo a Dios vas a sufrir daño. Y Jesús quiere asegurarles que sepan que esta es una amenaza real, ¿verdad? Pues la maldad de aquellos que se oponen a la verdad del evangelio también es algo real. Hay mucha gente que se enoja, hay mucha gente que se pone violenta, hay mucha gente que no quiere que le hables de Jesús porque Jesús es luz y ellos están en tinieblas y no quieren que sea expuesto su pecado, su maldad y se enojan con esto. Entonces Jesús, a tú ir dispuesto a hacer la voluntad de Dios, vas a encontrar de todo. Entonces tienes que estar tú preparado y es lo que Jesús, ¿verdad?, está tratando de hacer aquí. ¿A quién representaba los lobos en ese tiempo? Los lobos representaban a los fariseos y los falsos maestros de ese tiempo que se oponían al mensaje de Jesucristo. No querían creer en Jesús como el Hijo de Dios. Se negaron a poner su fe en Él. Tanto que lo llevaron ¿a dónde? A ser crucificado. Entonces, cuando se refiere a los lobos, está de alguna manera refiriéndose a esa clase de gente que se oponía a la verdad del evangelio. Y dice en el mismo versículo 16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
esta misión requiere cuidado, ¿verdad? Y Jesús hace una alegoría aquí, ¿verdad? Él hace una imagen para dar un ejemplo y tratar de transmitir la idea que él les está diciendo. Dice, las serpientes representan la astucia y las palomas la inocencia. O sea que él dice, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La serpiente representa astucia y las palomas representan inocencia. Entonces, por lo tanto, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Jesús manda a ser prudentes y sencillos a sus discípulos, aquellos que van a llevar su palabra. Jesús le está diciendo, sean prudentes y sencillos, o sea, como debe de ser su conducta ante la hostilidad, la oposición, la persecución, el rechazo. Sus discípulos deben de actuar con discernimiento, deben de actuar con sabiduría, pero a la misma vez deben de actuar con integridad y deben de actuar con pureza. En otras palabras, Jesús les está diciendo, sean astutos, no sean ingenuos. Usted sabe qué es ser ingenuo, ¿verdad? Que todos se aprovechan, todo creen. No, sean astutos, sean inteligentes, vean más allá, es lo que le está diciendo Jesús. Dice, no se dejen engañar, no lo crean todos, prácticamente lo que le está diciendo, para que sepan actuar y sepan qué hacer, ¿verdad? En cada situación, para que ustedes puedan tomar las decisiones correctas. Gracias. Y así, como les dice a ellos, también nos dice a nosotros en ese tiempo. Son principios y verdades que se aplican especialmente a ese momento, pero también se aplican a todo seguidor, ¿verdad?, de Cristo en estos tiempos. Amén. ¿Me está entendiendo? Dice, como quien dice, sean inteligentes para entender las verdaderas intenciones de los demás, porque van a tratar de engañarlos y desanimarlos y hacerles daño. Y lo vemos, así pasa. Así pasa muchas veces, pasó en ese tiempo y sigue pasando a veces. Mucha gente trata de convencerte, ¿verdad? Trata de hablarte muy bonito y trata de confundirte, pero tú tienes que ser inteligente, tienes que, ¿verdad?, ser astuto. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 8. Por eso es necesario estudiar toda la palabra, hermano, para conocer la verdad y poder estar firme en la verdad, que nada te mueva y que tú puedas, ¿verdad?, ser eficiente en lo que Dios te ha mandado a hacer. Y es lo que Jesús quiere que sus discípulos, capacitarlos para que sean eficientes, pero a la misma vez advertirles todo lo que va a pasar para que cuando pase ellos no se desanimen, sepan que Jesús ya les había dicho estas cosas y ellos sigan adelante haciendo lo que Él les ha mandado a hacer. Amén. Colosenses 2, 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? El mundo siempre va a tratar de influenciarte, siempre va a tratar de hacerte de alguna manera desanimar y va a pintar cosas muy bonitas, pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que al llevar el evangelio nosotros, ¿verdad?, podamos tener ese discernimiento y permanecer parados en la verdad de Dios. Amén. Pero a la misma vez que le está pidiendo astucia y sabiduría, Jesús también le dice, pero cuiden que su astucia no los haga soberbios y ofendan a los demás con una actitud incorrecta. Eso tenemos que tener cuidado. Él está diciendo, sean astutos, sean inteligentes, no se dejen engañar, pero cuiden su actitud. No se vuelvan soberbios y no se vuelvan, ¿verdad?, de alguna manera, dejen que su actitud sea incorrecta y en vez de dar ¿verdad?, una buena imagen, un buen testimonio del evangelio, ustedes, ¿verdad?, ofendan a los demás
y los hagan sentir mal. Ese no es lo que Jesús quiere. Dice, sean humildes, sean pacíficos, tengan mansedumbre y actúen con amor y compasión. Eso es lo que tenemos que ver cuando nosotros hablamos el evangelio. La gente no conoce esta verdad. Ella vive como sabe vivir. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar eso y tenemos que tener compasión y tenemos que acordarnos que nosotros estábamos ahí en un tiempo. Y Dios tuvo paciencia con nosotros. Y nos hablaron hasta que Dios obró en nuestras vidas. Amén. Entonces es muy importante. Dice, como quien dice, estoy de aquí de alguna manera tratando de parafrasear lo que Jesús dice. No sean agresivos. Agresivos es lo contrario de mansos, como paloma, ¿verdad? No sean agresivos, aunque estén enfrentando adversidades y persecución, aunque la gente, ¿verdad?, se esté enojando con ustedes y está tratando de hacer violencia a ustedes, no sean agresivos, sino actúen con integridad, reflejando el carácter de Cristo, o sea, vivan lo que predican, demuestren que su fe es verdadera. Porque si nosotros estamos predicando a Jesús, ¿verdad?, su verdad, su palabra, su amor, su misericordia, y de repente nosotros tomamos estas actitudes, entonces no estamos viviendo lo que predicamos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener el carácter de Cristo cuando predicamos, amén. Aunque no le hace la respuesta que estemos recibiendo para atrás, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a actuar de esta manera. Y no tratar, ¿verdad?, de usar la astucia para engañar a nadie, sino solamente para protegernos. Pero por otro lado tenemos que ser amables, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser humildes, pacíficos y amorosos cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Amén. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre que preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo que buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, debemos nosotros ser íntegros, debemos, ¿verdad?, de vivir lo que predicamos, que si nos calumnian, que si hablan, que no sea verdad, y que esto sirva para que de alguna manera se reconozca que Jesús está en nuestros corazones y vengan al conocimiento de Cristo. Cuando Jesús le estaba diciendo todo esto a sus discípulos, muy probablemente, ¿verdad?, sus discípulos no comprendieron en su totalidad lo que Jesús les estaba comunicando aquí. ¿Por qué? Porque esta advertencia que Jesús les está dando va a suceder después de que Jesús va a la cruz, muere, es sepultado, resucita y asciende al cielo. La mayoría de esto que le está diciendo va a pasar después de que él asciende al cielo. Dice, cuando Jesús estaba con ellos, él era su pastor. Él cuidaba a sus ovejas de los lobos. Pero cuando Jesús ya no estuviera con ellos después de que resucitara y se fuera al cielo, ¿verdad?, sus discípulos iban a tener que enfrentar estos peligros por ellos mismos. Amén. Y si va conmigo a Juan, capítulo 10, verso 11 al 14. Juan, capítulo 10, verso 11 al 14, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Está hablando de Jesús. Mas el asalariado, es Juan capítulo 10, verso 11 al 14. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero ese buen pastor iba a resucitar, iba a ascender al cielo y ahora sus discípulos iban a tener que confrontar a esos lobos por ellos mismos. Amén. Las advertencias de Jesús fueron dirigidas específicamente a estos 12, ¿verdad?, discípulos, como les dije, pero se aplican a todo creyente en todo tiempo. Esto es algo para ti y para mí también, ahora más de 2000 años después de que esto fue dicho. Amén. Todo creyente es Cristo, todo verdadero creyente de Cristo es discípulo de Jesús. Por tanto, tiene la misma misión de predicar el evangelio del reino de Dios y de hacerlo con prudencia, siendo astuto, pero sin dejar a un lado la mansedumbre, la humildad y la integridad, dando evidencia de una fe verdadera. Porque tristemente hay muchos que se dicen ser cristianos, pero la manera que viven, que hablan y que actúan contradice lo que están diciendo. Amén. Entonces, es triste, pero es algo real. Entonces nosotros, el verdadero creyente, ¿verdad?, tiene la misma misión y tiene la responsabilidad de buscar la sabiduría de Dios y también pedirle a Dios que le dé humildad y le ayude a ser íntegro para que viva en su vida lo que está predicando. Amén. Y así pueda dar un buen testimonio de Jesucristo. Versículo 17 y 18 dice, y guardaos de Mateo 10, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Jesús una vez más les advierte que van a ser perseguidos y aún llevados a juicio, tanto por los judíos religiosos de su tiempo, como también por aquellos gentiles, ¿verdad?, que no eran judíos y tenían otras creencias. Y todo esto iba a ser por causa de que ellos habían decidido obedecer, de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Jesús, con todo esto, tiene la intención, como les digo, de hacerles entender, y es lo mismo que está tratando de hacernos entender en este momento, que todo esto, aunque humanamente lo veamos como sufrimiento, como persecución, como oposición, es parte del plan de Dios y tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que el evangelio llegara a todas partes. Esa persecución, esto que está diciendo aquí, ¿verdad?, que iban a ser llevados y iban a ser entregados en las sinagogas, iban a ser azotados, iban a ser llevados delante de gobernadores y reyes, ¿verdad?, por causa de mí, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice, para testimonio de ellos, para testimonio. Dios iba a usar ese medio para anunciar su verdad a esas personas también, que tal vez de otra forma no se hubieran podido llegar a ellas. Entonces tiene un propósito. Entonces es lo que Jesús le está dejando saber. Proclamar el mensaje del reino de los cielos a toda esa gente implica pasar por el sufrimiento y persecución, porque es parte del propósito divino y Dios lo va a usar para su gloria. Dios lo va a usar para salvar a gentes que en ese momento no conocen nada, pero por estar enfrente de aquella persona que está arrestada y que está enjuiciada, pero que ahora tiene que hablar y dar testimonio, Dios iba a aprovechar para ahí compartir la verdad a esas gentes también. O sea, tenía un propósito divino y Jesús quería que entendieran eso ellos. Amén. Vaya conmigo a Juan, capítulo 16. Aquí usamos mucho la Biblia porque la Biblia es la verdad de Dios, amén. Y queremos guiarnos por eso. Juan capítulo 16, verso 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado, está hablando Jesús a sus discípulos, para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán ¿de qué? De las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas ¿para qué? Para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Si se está cumpliendo lo que Jesús, ¿verdad?, les estaba diciendo que iba a pasar, pero todo estaba bajo el plan soberano de Dios y tenía un propósito, y esto les debía de servir ¿para qué? Para no desanimarse, para seguir adelante cumpliendo con la misión, acordándose de que Jesús ya había dicho todo esto y era necesario que sucediera, pero tenía un propósito para la gloria de Dios, y es lo que tú y yo tenemos que también tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Jesús anteriormente le estaba diciendo estas advertencias a sus discípulos y como les dije, esto va a suceder después de que Jesús ascienda al cielo, y lo vemos en el Nuevo Testamento cómo empieza a suceder. Si va usted conmigo a Hechos 22, 19. Hechos 22, 19 dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo, ¿verdad? Pablo, antes de convertirse a Cristo, pues él era uno de los perseguidores, era uno de los que se oponían a Jesucristo, era uno de los que, ¿verdad?, se encargaban de hacer sufrir a todo aquel que estaba predicando el evangelio. Y ahora él, después de que tiene un encuentro con Jesús, se convierte y empieza a predicar el evangelio él mismo. Amén. Y aquí él reconoce: Señor, ellos saben, yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Amén. Entonces Pablo era uno de los perseguidores. Ahí mismo en Hechos, pero capítulo 4, vaya así para atrás. Hechos capítulo 4, verso 1 al 3, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe. Está hablando los discípulos estaban hablando al pueblo. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaren al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra que creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Vemos entonces, hermano, que Pedro y Juan estaban predicando la palabra, estaban haciendo lo que se les había encomendado, y fueron arrestados y echados en la cárcel por los líderes religiosos, y es lo que veíamos que Jesús les estaba advirtiendo. Vemos, hermano, cómo las advertencias que Jesús les dio estaban siendo ya una realidad después de que Jesús había ascendido al cielo. Tanto judíos religiosos como gobernantes y reyes, pues eran cómplices, ¿verdad?, para hacer la persecución que estaban experimentando los discípulos al compartir el nombre de Jesús. Ahora, la persecución, hermano, como le decía hace un momento, permitía que las buenas nuevas de salvación por medio de Jesús fueran llevadas, tenían un propósito. Escucharon a aquellos, ¿verdad?, que les maltrataban y les perseguían. Al mismo tiempo, al hacer esto, se exponían a que se les hablara el mensaje que ellos estaban compartiendo. Entonces, una vez más vemos que esto es una evidencia de que Dios es soberano, está en control, y que hace que todas las cosas trabajen para su propósito, como veíamos hace unas semanas. Entonces, Jesús quería que sus discípulos tuvieran bien claro que su sufrimiento y persecución no era una señal de fracaso,
sino un medio que Dios estaba usando para sus propósitos. Y es lo que tú debes de pensar. Muchas veces le hablas a una persona de Cristo y porque se enojó o porque no quiso escucharte, ya no quieres hablar. Y eso no debe ser así. Tú ya lo debes de esperar. O que una persona se enojó y te maltrató y ya no quieres. No, así va a pasar. Era importante que ellos entendieran eso y es importante que nosotros lo entendemos. Dios usa todo eso y unos no van a querer, pero otros sí van a querer. Y eso se lo dejamos en las manos de Dios. Versículo 19 y 20, de ahí de Mateo 10, dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo y qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Cumplir la misión que Jesús les dio a los seguidores, ya estamos viendo que no es fácil. Y Jesús lo recalca una y otra vez. Pero al mismo tiempo, vemos que Jesús les advierte todas estas dificultades, pero también les promete a ellos que no van a estar solos. Y esa promesa es para ti también en este tiempo. O sea, no es que Él se fue al cielo y te dejó arréglatelas tú. No. Él está con nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Él está en nosotros y Él está con nosotros. No estamos solos. Amén. Nosotros solamente tenemos que obedecer, pero no lo vamos a hacer en nosotros mismos. Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la palabra, Él nos va a dar el poder para poder hacer lo que Él nos ha encomendado. Pero tú tienes que buscarle, tienes que obedecerle, tienes que disponerte a hacer lo que Él te ha mandado a hacer y dejar que Él se encargue de lo demás. Amén. Es importante que entendamos eso, hermano. Él promete que no estaremos solos. Él les pidió que no se preocuparan por lo que debían de decir. Muchas veces no queremos ni orar. Hermano, ¿por qué no? Es que no sé qué decir. Hermano, la oración no es algo que usted tiene que sonar muy elocuente o inventar estas palabras para impresionar. Solamente se trata de hablar lo que hay en su corazón. Y Dios es lo que Dios quiere, que usted sea sincero. Amén. Pero aquí Él dice que no se preocupen por lo que debían de decir cuando estuvieran frente a las autoridades religiosas y civiles, sino que confiaran totalmente, ¿verdad?, en la intervención del Padre por medio del Espíritu Santo, porque Dios estaría con ellos y Dios les ayudaría a decir lo que tienen que decir. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo va a poner las palabras en su mente, en su boca, para que ustedes, ¿verdad?, cumplan su misión de testificar las buenas nuevas. ¿No le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí. Que de repente no sé ni de dónde salió lo que dije, pero el Señor está obrando por medio del Espíritu y te da la palabra que la otra persona necesitaba. Y luego esa misma persona dice: ¿cómo necesitaba escuchar eso? ¿Cómo sabías que yo no soy el que es Dios obrando a través del Espíritu Santo? Lo que hace. Amén. Entonces, hermano, sabemos que dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Y luego vemos que en Hechos, en el capítulo 4, están predicando a Pedro y está hablando con un denuedo y un entendimiento y una soltura que se quedan admirados todos. Y dice: ¿cómo es que está hablando esta persona así? Si son pescadores, son gente ignorante, como quien dice. ¿Cómo es que estaba con Jesús? ¿Quién era? Era el Espíritu Santo hablando. Y dice que en ese momento se convirtieron muchos. Estaban aquellos que estaban renegando y los querían llevar a encarcelar porque estaban hablando. Pero mientras ellos planeaban cómo hacerles daño, cómo pararlos, otros se convertían a Cristo Jesús. Pero es el Espíritu Santo obrando. Amén. Entonces confíen en el Espíritu Santo. Esta promesa a sus discípulos, hermano, tenemos que tener cuidado con esto. Esta promesa que Él les hace de estar con ellos y que no se preocupen y que el Espíritu Santo les va a dar las palabras que tienen que hablar, no debemos de tomarlo como una excusa para no estudiar la palabra y para no prepararnos, porque hay esa creencia de que yo no debo de estudiar y no debo de prepararme porque el Espíritu Santo me va a dar. Es como si yo me paro aquí nada más y digo: pues a ver qué me da. O sea,
No, hermano, yo tengo que hacer mi diligencia de estudiar, de conocer la palabra, de entender y confiar que el Espíritu Santo aquí me va a ayudar a decir las palabras correctas. Amén. Entonces, esto no se debe de tomar como una excusa para ningún seguidor de Cristo para no estudiar la palabra y prepararse para estar listo y poder compartir las buenas nuevas a aquellos que, ¿verdad?, lo necesitan. Debemos tener una total dependencia del Espíritu Santo para guiarnos y darnos sabiduría al compartir el mensaje del Evangelio, pero también se nos exhorta en la Biblia que la palabra, ¿verdad?, sea parte de nuestra vida cristiana. Es indispensable depender de la ayuda del Espíritu Santo, pero a la misma vez también es indispensable que el creyente se esfuerce en estudiar la palabra de Dios para caminar correctamente con Cristo y poder servirle eficazmente. Es indispensable. ¿Cómo vas a saber qué debes de hacer o qué debes de obedecer si no entiendes, si no conoces la palabra del Señor? Amén. Entonces, hermano, no vaya, lo voy a leer rápido aquí, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo la vas a usar bien si no la estudias, si no la conoces, si no tomas el tiempo de ver qué es lo que Dios dice? Amén. Ya para terminar, versículo 21 y 22 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Una vez más, estamos hablando de advertencias. Jesús advierte que obedecerle y cumplir con la misión requiere un costo. El ser su discípulo requiere un costo y ese costo es alto, no es algo sencillo. No solamente el que se dispone a hacer la voluntad de Dios, a predicar el Evangelio, puede experimentar persecución, rechazo de afuera, sino, como le digo, algo que duele más, puedes experimentar ese rechazo y esa persecución de tu misma familia. Y sucede muchas veces entre nosotros mismos cuando nos convertimos a Cristo, pues empezamos a hacer, éramos bien recibidos entre la familia y todo, y ahora ya les dices que ya has cambiado, que quieres obedecer a Dios, que ya no tomas, que ya no esto, que ya no lo otro, y no te entienden y ya te dicen, no, pues mejor de lejitos, ¿verdad? Ya de lejitos contigo, ya no eres tan divertido, ya no me la paso tan bien contigo. ¿Por qué? Porque ya pensamos diferente. Amén. Y empieza el rechazo, de alguna manera empieza la persecución, ya no eres invitado ni bienvenido a las reuniones familiares, porque llegas tú y todos se callan, o ya no se sienten con la libertad de hablar lo que hablaban, porque saben que estás tú allí. Amén. Y unos van más allá de eso, amén. Entonces, hermano, por si eso fuera poco, les advierte que van a experimentar odio y rechazo por causa de su nombre. No nada más de la familia, sino en general, ser seguidor de Cristo, hermano, en la cultura del tiempo en que Jesús envía a sus discípulos a esta misión, representaba muchos casos aún, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir aquí es que en ese tiempo, o sea, era una cultura diferente, era otro tiempo, y entre los judíos, hermano, el que alguien se convirtiera a Jesús, pues hermano, no era algo fácil. Iba a seguramente experimentar odio y rechazo porque se le consideraba como un traidor a la fe judía y a las tradiciones que ellos tenían. Entonces, ¿qué era lo que iba a causar eso? ¿Verdad? Que era rechazo, que lo excluyeran de la familia, y algunas ocasiones, como dice aquí, ¿verdad?, la misma familia los iba a entregar para que fueran encarcelados y hasta para que fueran asesinados. Era una realidad, hermano. Entonces, eso sucedía al principio en la iglesia de Cristo y continúa sucediendo. A veces no pasa aquí en donde vivimos, pero investigue de otros países. Investigue de otros países. Está pasando en este día. Están siendo, ¿verdad?, muchos
familiares, ¿verdad?, entregan y matan o persiguen a aquellos que se convierten a Cristo. En estos días está sucediendo en otros países. Entonces, es triste, pero es una realidad. La respuesta al mensaje del Evangelio de Jesucristo muchas veces sigue siendo odio y violencia. Entonces, hermano, no es nada nuevo lo que se está pasando también en estos tiempos, pero las advertencias y las promesas que Jesús hace aquí siguen siendo las mismas. Amén. Jesús en San Juan 15, 18 al 20, dice, San Juan 15, 18 al 20, dice, sí, el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué?, os aborrece. ¿Qué dice aquí? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí, dice Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, hermano, vemos que todo esto es algo que nosotros tenemos que entender, comprender y aceptar y caminar con esto, hermano. Decididos a qué? A hacer la voluntad de Dios, lo que hemos sido llamados. Pero al mismo tiempo, hermano, a estar con la seguridad que Dios está con nosotros, amén, que tenemos al Espíritu Santo y que el trabajo que tú y yo hacemos al compartir la palabra de Dios no es en vano, no es en vano, porque va a venir personas que la palabra les va a llegar en el momento preciso, en el momento adecuado. Tú y yo no controlamos los tiempos están en las manos de Dios, pero tú y yo tenemos la misión de compartir el Evangelio, así como ellos. Y ten en cuenta todo esto, ten en cuenta que no todos te van a recibir bien, no todos van a aceptar, pero tú tienes que usar la sabiduría de Dios, tienes que ser amable, tienes que ser manso, tienes que dar amor, y lo demás se lo dejamos en las manos de Dios. Amén.